Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. Hoy queremos hablar de las consecuencias del paro docente. 2 días paró el sistema público educativo a raíz de la movilización de los gremios docentes. ¿Qué consecuencias e implicancias tiene el paro de los docentes? Y por supuesto que podemos someter a un análisis desde distintas perspectivas. Una de ellas es la económica, otra probablemente sea incluso desde la perspectiva legal. Hubo un caso emblemático de declaración de ilegalidad de la huelga de los docentes en nuestro país. Considero que ha sido poco debatido los argumentos precisamente de la declaración de ilegalidad de esa huelga. Dicho en otros términos, los docentes pueden hacer huelga o paro o movilización, o independientemente a los términos, porque cuando entramos con tecnicismos de carácter jurídico, siempre hay alguna argumentación que se sostiene. Dicho en términos más sencillos, ¿se puede parar el sistema público educativo sin violar derechos fundamentales de los estudiantes, vale decir, de los niños, niñas y adolescentes? Porque esto siempre se pone en perspectiva y eso nosotros hoy recogemos en Visión País y pondremos sobre la mesa para poder analizar. Entonces, el tema de la arista legal o jurídica nos parece también una perspectiva, digamos, muy válida. Y a lo mejor algo esencial a una movilización de los docentes, que tiene que ver con lo pedagógico. ¿Se recupera o no lo que se perdió? ¿No? Porque eso tampoco es un dato menor atendiendo al calendario escolar y las particularidades de nuestro país. Nosotros este año tuvimos muchísimos días de bastante frío, por debajo de 10 grados, lo que en gran medida ocasionó una ausencia masiva de muchos estudiantes en las instituciones, sobre todo en las instituciones públicas educativas. Todo eso, por supuesto, queremos hoy poner en perspectiva y le invitamos que nos acompañen, porque la movilización tuvo un eje central que, a juzgar por lo que habían manifestado los voceros de los distintos sindicatos docentes, fue el tema del porcentaje que ellos solicitan de reajuste a su salario. Y adelantamos que si vamos a comparar el salario de los docentes con el salario, digamos, de los obreros o de otros, se habla de un concepto que está establecido en la Ley 1725, Estatuto del Educador, y la denominación es salario básico profesional, ¿verdad? Salario básico profesional del docente, que hoy está, digamos, casi orillando los 4 millones de guaraníes por turno, vale decir, por, entre comillas, 4 horas de trabajo, están percibiendo casi 4 millones de guaraníes. Y digo 4 horas entre comillas, porque el docente, probablemente entre los profesionales, su tarea no termina simplemente dando clases de 4 horas en la escuela, ¿no? Hay trabajo de planificación, revisión y corrección de tareas, etcétera, etcétera. Por eso hemos utilizado el comillado, ¿no? Entonces, comparado con el salario mínimo legal que está por los 2.900.000 y piquito, con lo que percibe el docente mensualmente por turno, hay una diferencia de 1 millón digamos, de guaraníes. Y por otro lado, el informe del Banco Central del Paraguay, que habla de un, digamos, 3.6% de inflación y que es lo que se ajustó al salario mínimo legal,
Es lo que ofreció el gobierno nacional a los gremios docentes, pero ellos no estuvieron totalmente de acuerdo con ese porcentaje porque dicen que se tendría que considerar otro criterio para poder traducir realmente el porcentaje de la inflación. Por eso también el tema económico es importante analizar. Bien, nos acompañan hoy en Visión País el doctor Tadeo Zarratea, ex juez del Fuero Laboral. Muy buenas noches, doctor Zarratea. Buenas noches, Francisco Javier, buenas noches a los panelistas, buenas noches a la audiencia. También nos acompaña el doctor Víctor Raúl Benítez, economista. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. También nos acompaña la licenciada Paola Jiménez, secretaria de la Mujer de la Organización de Trabajadores de Educación del Paraguay, OTED Auténtica. Muy buenas noches, profesora. Muy buenas noches, doctor Francisco Jiménez, y a la audiencia de Visión País, también un placer de compartir esta mesa con ambos invitados. Bien, vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos nuestro análisis, preguntando sobre todo a la profesora Paola cuál fue la denominación, el concepto que de alguna manera llevó a los docentes el pasado día, lunes y martes, a adoptar la medida extrema de parar el sistema educativo público. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. El LPI, Fito Cabral y Gabriela Sosa lograron detenerlo. Sería el autor de un robo de al menos unos $20.000, entre otros golpes importantes. te mantienen al tanto de los sucesos más importantes. El colmo de la inseguridad, porque una persona robó una motocicleta y para evitar que se la vuelvan a robar le puso un candado. No, el ladrón juzga por sus actos. Tenía miedo que le roben la motocicleta robada. La información más completa te espera en LPI Ahora. Lunes a viernes, 13 horas. LPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal Paisa Palomita, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. Ocurrió un hecho sumamente grave. Un hombre arrojó combustible al cuerpo de su pareja y esta mujer se encuentra grave. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Nos preguntamos hoy en Visión País cuáles son las consecuencias del paro docente. Y para poder comenzar justamente con el análisis, le preguntamos a la licenciada Paola Jiménez, secretaria de la Mujer de la OTED Auténtica, ¿cuál fue la denominación que los distintos sindicatos utilizaron para los pasados días, lunes y martes, profesora? Sí, muy buena pregunta, porque nos convocamos todas las organizaciones sindicales del gremio docente. ¿Qué son? ¿Cuántos? Y somos cerca de 10 aproximadamente. En ellas, digamos, las tres, de alguna manera, organizaciones que tenemos la principal conducción en términos de cantidad de afiliados, que hemos tenido la suficiente madurez en convocarnos en una acción unitaria, contundente, una convocatoria de paro total de las actividades pedagógicas el pasado 18 y 19 de agosto.
De hecho que mucho antes también nosotros estuvimos movilizándonos, ¿verdad? El 13 de junio pasado desde la OTA Auténtica, de alguna manera estuvimos también trabajando ya con el tema del déficit, reclamo, porque ahí lo que ponemos como centro es calidad educativa, ¿verdad? Más allá de este paro, más allá de esta acción unitaria que nos lleva a defender la educación pública, los derechos y reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la educación, ponemos también ahí como parte del debate que la sociedad debe hacer es la calidad educativa y por ello es importante una mayor inversión para la educación pública. Eso significa los faltantes de horas que tenemos muchos, así como también de muchos cargos directivos de instituciones, inclusive de instituciones de educación superior, formación docente, cómo se entiende calidad educativa, calidad que se pueda promover, que se pueda, digamos, lanzar a la sociedad profesores y profesoras que no han tenido muchas veces, inclusive profesores especialistas en determinadas carreras o en determinadas profesionalización docente, y eso tenemos una falencia. El Ministerio, como ente rector de la política educativa, no ha tenido la suficiente madurez en ese sentido de entender, creo, de estas falencias y que seguimos reclamando, así como otras necesidades, así como otros... Justamente respecto a otras necesidades, Sí. la bandera principal, por lo menos a juzgar por los dirigentes que tuvieron, digamos, bastante protagonismo en los medios de comunicación durante los 2 días de movilización, tuvo que ver con el reajuste del salario, como la causa principal del paro. ¿Fue así? En parte sí, también nosotros venimos trabajando, como ya le decía, por el tema de la educación pública. El 3,6%, que es no solamente por una cuestión meramente, o sea, además de lo reivindicativo, tiene que ver con los acuerdos del 2016-2017, los acuerdos ley, que establece claramente, ¿verdad?, de acuerdo al IPC, el porcentaje de inflación para el tema del ajuste. No hablamos de aumento porque sí de ajuste acorde a ese acuerdo que hemos firmado todas las organizaciones sindicales con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda en aquella oportunidad. En ese punto, profesora, precisamente según el cálculo del Banco Central, porque el Banco Central, y después vamos a trasladar la pregunta al doctor Víctor Raúl Benítez, economista, pero tengo entendido que en Paraguay el único organismo precisamente que hace ese tipo de cálculos respecto del porcentaje de inflación es el BCP, digamos, no como el caso de Argentina, que existen observatorios, aparte del organismo estatal hay observatorio, en Paraguay no. Pero dicho esto, el BCP habla de un 3,6%, que es lo que se ajustó a los obreros que perciben el salario mínimo legal. El gobierno les ofreció a ustedes 3,6% y ustedes dijeron que eso no refleja la realidad, digamos, de la pérdida en términos de poder adquisitivo. El gobierno en realidad no ofreció nada de eso, siquiera. En el anteproyecto, y es más, los reclamos correspondientes que hemos hecho es justamente en base de lo que ellos plantearon en el anteproyecto del año 2026, en donde solamente, como decimos, encontramos versos. No había absolutamente nada en términos de ajuste, ¿verdad? De acuerdo al porcentaje de inflación. Después, cuando nosotros planteamos esa convocatoria, salió un viernes, ¿no? Ahí plantean desde las autoridades del gobierno a partir del mes de agosto, el 3,6. Luego, el sábado, después de esa reunión, un sábado que se convocó, ahí otra vez vuelven a decir a partir del mes de abril. Finalmente, nosotros... Estamos hablando del 2026. Del 2026, así mismo. Entonces, luego, finalmente, nosotros dijimos de que acá tiene que hacerse cumplir lo que establece justamente ese acuerdo ley. No es simplemente un capricho, como tal vez se pueda entender, sino que es en cumplimiento a ese acuerdo, ¿verdad? Que se plantee a partir de enero. Finalmente, al menos eso es lo que anunciaron las autoridades correspondientes, de que a partir de enero del 2026 se daría ese porcentaje
de inflación. Quiero Así como volver también sobre ese tema en una segunda intervención tuya, Ok. profesora. Doctor Zarratea, usted Sí. cuando fue juez del fuero laboral había emitido una sentencia atendiendo a una huelga de los docentes y ha declarado ilegal. Categórico, sí, así lo hice. ¿Cuáles fueron las razones Fue como por por el defecto de la declaración de huelga, porque resulta que la huelga es un derecho personalísimo del trabajador. Nadie puede declarar la huelga del trabajador sino él mismo, ¿verdad? Y en este caso, los educadores de aquel tiempo habían enviado a sus delegados desde el interior de la República, porque ellos tienen una organización base en cada pueblo. Y de cada pueblo enviaron a sus delegados a la capital. Aquí se reunieron unos 60 delegados y declararon la huelga. Es decir, una huelga interpósita persona vía delegado, y eso es ilegal, porque la huelga es un derecho personalísimo. Solo el trabajador puede declarar su propia huelga por las consecuencias que tiene después de la ilegalidad en caso de declararse. Pueden perder el empleo, pueden perder el trabajo, pueden recibir multas, en fin. Entonces, la responsabilidad es personalísima. Y en aquel tiempo ellos no observaron eso. Entonces les declaré ilegal para que aprendan. Ahora, en aquella ocasión, digamos, ese gremio, porque creo que fue la Federación de Educadores del Paraguay, Sí, creo que digamos, había recurrido a otra instancia, que fue el Tribunal de Apelación, tengo Sí, entendido. naturalmente, este tipo de sentencias se apela. Sí. La sentencia de un juez de primera instancia es apenas una opinión jurídica, ¿no? Pero en este caso se confirmó. Confirmó el tribunal. Confirmó el tribunal. La figura de la educación, doctor Zarratea, generalmente se habla como un servicio imprescindible. En el caso del diseño legal de Paraguay en lo laboral. El tema es que la ley declara como servicio imprescindible solamente así, en el texto de la ley, solamente la salud, el servicio de agua potable y el servicio de, luz eléctrica, agua potable y hospitales. No dice más, pero la jurisprudencia ha extendido eso. Y en primer lugar ingresó la educación como un servicio básico, imprescindible también. Se considera que no pueden estar los niños sin recibir educación por mandato constitucional. Entonces por esa vía se extendió. Hoy día se considera que la educación es un servicio fundamental. Y si los educadores declaran la huelga, tienen que cubrir el servicio básico mínimo, es decir, cerrar las puertas de las escuelas no pueden hacer. Tiene que quedar el servicio mínimo elemental que la ley obliga a hacer a otros trabajadores, ¿no? Vale decir que si paran todo el sistema público, como obviamente es la medida extrema que suelen adoptar, desde el punto de vista legal es bastante cuestionable. Un juez le puede declarar ilegal, sí. Quiero volver sobre ese tema en una próxima intervención suya, doctor Zarratea. Sí. Desde el punto de vista económico, doctor Víctor Raúl Benítez, Sí. el tema del salario de los docentes ha evolucionado en estos últimos años, sobre todo del 2016, 2017, donde incluso creo que anterior al 2016, y esto me va a confirmar la profesora Paola, percibían un monto menor al salario mínimo legal, ¿no? A partir del 2017 aparece el concepto de, ya en el 2001, porque en el 2001 se Con el promulga estatuto. la ley del Estatuto del Educador, la 1725, y aparece el concepto de salario básico profesional, referido al salario de los docentes. Lo cierto y lo concreto es que a la fecha, prácticamente más de 1 millón de guaraníes más respecto al salario mínimo ganan los docentes por turno, es decir, por 4 horas de trabajo diario, si solo vamos a tener en cuenta su actividad, digamos, en la escuela. En términos económicos, ¿qué implica no haber trabajado 2 días, ¿verdad?, respecto de ese monto de salario comparado, por ejemplo, con el salario mínimo? Bueno,
el salario depende mucho de la productividad. Yo no conozco cuánto es la productividad diaria de un trabajador de la educación. Debo decir que desconozco. Lo que sí sé es que los funcionarios públicos, y entre ellos los docentes, son los públicos, son los que mejor ganan en el Paraguay. En promedio, en el Paraguay, un empleado público gana 4.900.000 según el INE. Un empleado privado gana 3.100.000 y un trabajador cuentapropista gana 2.080.000. Ese como primera cuestión. Ahí está mostrando 4.900.000, 3.112.000 y 2.080.000. Lo que yo sí sé es que en segundo lugar, quiero decir que el Estado y sobre todo la educación pública genera riqueza, porque hay empresarios que dicen solo el sector privado genera riqueza. ¿Verdad? Imagínense la cantidad de Shakespeare que hay en Londres analfabetos, dijo una vez un economista. Imagínense la cantidad de Rolando Niela analfabetos que hay en Paraguay hoy. Digo eso porque es mi suegro, pues ya falleció. ¿Verdad? Imagínense. Pero un referente importante del ámbito empresarial, sin lugar a dudas. Que genera riqueza. Es decir, la profesora genera riqueza. Cuando alguien sabe leer y escribir, sumar y restar, ya tiene su billetera digital y le hace ganar 500 millones de dólares por año en los bancos. Guatana de calcular. Incluso, permitime, doctora. Eso es lo mínimo. Sabe más o menos la letra y sabe apretar 1, 2, 3, 4. Ese ya le hizo ganar 500 millones de dólares a los bancos. Lo que quería agregar, y además, digamos, el 2/3 de la producción de la riqueza hoy en el mundo se sustenta en el conocimiento. La economía del conocimiento. Claro. Pero quiero seguir. Entonces, allí ya quiero aclarar cuán importante es la educación. Porque voy a hablar ahora de la productividad de la educación en términos de ingreso. La única manera de medir fácilmente la productividad es el ingreso. Entonces ahora vamos a algunas placas que le hice llegar a nuestra compañera de trabajo. Y una de las placas dice que un trabajador, el ingreso promedio por categoría en la ocupación principal, informal versus formal, que es otra de las características, si tienen la gentileza, dice que es 3.541.000 el obrero o funcionario público, y al formalizarse, ese se llama, ¿cómo es que se dicen los funcionarios públicos? Nombrados. Porque antes fue medio cédula marrón nomás todavía, con contrato, dice. Ese salta de 3.500.000 a 5.200.000. El privado salta de 2 pueden millones. visualizar en su pantalla. Pueden mirar en la pantalla. Los televidentes. Si es privado, salta de 2.700.000 a 3.700.000. Y el cuentapropista es el que más salta. Porque es un emprendedor. Por cuenta propia salta de 1.670.000 a 4.300.000. Ya gana como una maestra. Y él que está vendiendo asadito nomás en la esquina. Pero factura. Tiene RUC, se va a la cooperativa. Y la cooperativa le da un crédito y él mete de un carrito y ya tiene 2 carritos en 2 esquinas. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Brutal es la formalización. Y para que algo se formalice, y ñaranduara, o estudiar, mantener curí. Vamos a otra placa. Si encima de que esa persona, ¿verdad? Ya se formalizó, estudia y tiene un diploma universitario, el salto es impresionante. Porque dice, si tiene educación universitaria, tiene más de 25 años para poder tener educación universitaria, el público gana 6.994.000, ¿verdad? Creo que es otra placa, porque esta ya tiene años de experiencia. Es la otra placa, por favor, hay una placa previa. Y si es privado gana 6.088.000 y si es cuentapropista gana 8.800.000. Ya es una profesora de doble turno, un cuentapropista. Esta es la placa. Está la placa. Fíjense, el mejor negocio después de la droga y del crimen organizado, la educación. En términos de productividad, te estoy respondiendo. ¿Cómo vale la pena educar al trabajador? El paraguayo gana poco porque es pésima la educación que recibe. Por eso es que gana poco, porque apenas se invierte el 3,x%, debe ir al 7%.
Debe ir al 6 o al 7% del Producto Interno Bruto. Tengo que ir a una pausa para cumplir con mis anunciantes y a la no? vuelta continuamos con nuestro debate. Según los últimos datos disponibles, el 3.4% del Producto Interno Bruto se destina a la educación. Ya en la década de los 70 del siglo pasado, la UNESCO había recomendado que se pueda, digamos, destinar el 7% como piso, es decir, como mínimo, destinar a la educación. Nosotros hoy estamos en el 50%, imagínense, después de cuántas décadas. Según algunos estudios que se hicieron en Paraguay, en nuestro país se requiere destinar el 10% del Producto Interno Bruto, como para que se tenga recursos financieros suficientes y afrontar, digamos, los desafíos que requiere el sistema público educativo. El docente que trabaja en 2 turnos hoy gana 8 millones de guaraníes. La pregunta es, ¿pueden ellos solicitar un reajuste de su salario atendiendo la realidad económica de Paraguay, parando el sistema público educativo? Es la pregunta, me parece interesante, que ponemos en perspectiva y que responderemos durante el desarrollo de nuestro programa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. NPI y la Fundación Santa Librada comprenden la importancia de mantenernos conectados a la fe. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. En este espacio de oración y recogimiento espiritual, iniciamos el día renovando el alma con la palabra del Señor. Los ricos no entrarán en el reino de los cielos por su riqueza. Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. No cabe la menor duda que hoy por hoy quien genera riqueza es precisamente el conocimiento. Y la educación como sistema, ¿qué es lo que hace? Y justamente adquirir conocimiento, transmitir conocimiento a través de la experiencia pedagógica para que los alumnos puedan, reitero, adquirir esas competencias. Y esas competencias no son otra cosa que los conocimientos como para poder desenvolverse en el campo, digamos, social, como ciudadano, en el campo laboral, desde el punto de vista del concepto del capital, del capital humano, que ahí obviamente la cuestión de la generación de la riqueza cumple un rol importantísimo, la educación. Dicho esto y retomando la pregunta que habíamos formulado en el bloque anterior, las medidas extremas, y no solamente en Paraguay, profesora Paola, sino en el mundo, son bastante criticadas las medidas extremas asumidas por los docentes al parar el sistema público educativo. Por eso algunos países se vieron obligados a taxativamente en su derecho positivo nacional declarar que la educación es un servicio público imprescindible. Si bien en Paraguay, como bien señaló en su intervención el doctor Tadeo Zarratea, por jurisprudencia también ya se considera como un elemento de análisis y de interpretación para atender estos casos de paro del sistema público educativo como consecuencia de la movilización de los docentes, de la ausencia de los docentes en su lugar de trabajo, si ustedes quieren, ¿verdad? Independientemente de cualquier término, se para el sistema público educativo. Y el perjuicio que conlleva esto, cuando en realidad el único beneficio, si se habla de beneficio, siempre y cuando ustedes logren su objetivo, son solamente la clase
trabajadora docente. ¿Cómo explican a la ciudadanía esta tensión? Bueno, primeramente ese creo que es un tema central. ¿Cómo es que la sociedad asume la responsabilidad en cuanto a la educación y especialmente educación pública? Con respecto a lo que estaban planteando a través de la experiencia de los invitados aquí en esta mesa, de hecho que en el mundo entero está en tela de juicio y está como colocado sobre la mesa el derecho a la huelga. Y no hablamos solamente del sector docente cuando plantea un paro o cuando se plantea una huelga. El ascenso de los sectores ultraconservadores en el mundo entero está haciendo de que justamente se plantee como a través de las herramientas jurídico-legales, ¿verdad?, el derecho a la huelga justamente, que sin embargo también, ¿verdad?, podría decirse una contradicción en términos del uso que yo hago de mi herramienta como ciudadana, que constitucionalmente me habilita al derecho a manifestarme libremente, a expresarme libremente, como dice la misma Constitución Nacional, en el marco de un Estado social de derecho. Evidentemente, estas tensiones están dadas. También nosotros creo que tenemos todavía una gran tarea, que es justamente que se entienda que la política que la educación es política y por tanto que esta debe encaminar justamente a una mayor asunción de la ciudadanía. Hoy, ¿qué problemas profundos tenemos? O sea, estamos hablando de discusiones pedagógicas que tienen que ver con cuánto sabe leer, cuánto de matemática, y resulta ser que seguimos teniendo antivalores de discriminación hacia otras personas, tenemos actitudes hasta antidemocráticas, valores antidemocráticos. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Cómo asumimos la educación entre todos los ciudadanos y ciudadanas? ¿Cómo asumimos fundamentalmente quienes somos los protagonistas y principales actores del quehacer educativo, como somos los docentes? Y por otro lado, esta relación con la sociedad, cómo nos llevamos con la misma, requiere que todos y todas juntos encaminemos justamente lo que ya planteaba usted en el bloque anterior, ¿verdad?, de que realmente la educación pueda cambiar. Una educación que realmente siga sosteniendo este modelo de desarrollo. Creo que vale la pena discutir realmente qué sociedad lo que queremos, porque finalmente esta sociedad que tenemos no es la que queremos. Doctor Zarratea, la huelga es un derecho, sí, pero que está sujeto a una serie de condiciones. Digamos, de condiciones. En primer lugar, un derecho personalísimo. Solo el trabajador, eso ya dije. Sí. En segundo lugar, la huelga es un derecho, es un paro temporal. Y yo también declaré ilegal la huelga de ACEPAR cuando declararon una huelga indefinida. La huelga nunca puede ser indefinida, por ejemplo. La huelga tiene que ser documentada. En el caso de los docentes, por ejemplo, el juzgado le pidió el acta, ¿dónde está el acta donde los trabajadores votaron, el escrutinio, el acta? Y no había. Entonces no hubo declaración legal de una huelga. La huelga tiene que ser pacífica. No pueden ocupar el centro o la fábrica, no pueden ocupar. No pueden impedir que los trabajadores que no quieren estar de huelga entren a trabajar. Ese es un derecho al trabajo también irrenunciable. Entonces hay una serie de condiciones para que la huelga sea ilegal. Y en nuestro país se hacen las huelgas a como sea y naturalmente la mayoría de ellas son ilegales y deben ser declaradas como tales para que los sindicatos y los trabajadores vayan aprendiendo cómo se declara una huelga, cómo se documenta. Eso es lo que es. En cuanto a los docentes, ya dije que el sistema gremial de ellos es una federación, siempre una federación y una confederación, pero aún así la federación ni la confederación por sus delegados no puede declarar la huelga, ¿no? Además, ya dije también, no pueden cerrar completamente el sistema educativo, no pueden parar.
tienen que poner lo que se llama el servicio indispensable. Sin eso se declararía también ilegal. Y en cuanto a lo que dice la profesora Paola, ella habla de la calidad de la educación. Yo les puedo contar que yo recibo en la Universidad Católica, en la Facultad Eclesiástica de Sagrada Teología, donde yo enseñaba, bachilleres que no saben leer y escribir. Bachilleres venidos del campo, que no saben leer y escribir. Francamente no saben leer y escribir. Este sistema educativo está totalmente fracasado. Ahora, en el caso del sistema público, quiero focalizar mi mirada, doctor Zarratea. Entonces, bajo ningún punto de vista, digamos, una huelga de los docentes podría parar el sistema público educativo. No debería, pero hacen. Falta un juez que declare ilegal. O sea, ¿habría suficientes elementos como para, al parar el sistema público educativo, se declare ilegal la huelga? Ilegal la huelga, sí, así es. Independientemente que los docentes se comprometan a recuperar, digamos, los días perdidos. Es que no hay posibilidad de recuperación porque el tiempo fluye, el tiempo es lineal, el tiempo no vuelve, el tiempo no da para recuperar. Por eso es que se debe dejar lo fundamental del servicio básico para no impedir del todo el desarrollo normal de las actividades previstas en el año, ¿no? No hay forma de recuperar, eso es una falacia. Decir, vamos a venir los sábados y domingos, no se van a ir. Doctor Víctor Raúl, casi 8 millones de guaraníes mensuales, no sé cuánto por ciento de los docentes tienen doble turno. Necesitamos tener no hay un estudio más específico. Pero hay un porcentaje importante, sí, sin lugar a dudas, que de docentes que hoy están ganando casi 8 millones de guaraníes. ¿Por qué? Están los de horas cátedra. Aquí tenemos, claro, estamos hablando siempre de los docentes que trabajan por turno y luego tenemos los docentes por hora cátedra, que es mucho menor a esto. En el caso de los docentes por turno, están ganando 3.952.679. ¿verdad? Y sumado esto, si tienen doble turno, que hay un porcentaje importante, son 7.905.358. Sí. ¿Cuánto por ciento de la población por fuera de los docentes están ganando este monto en Paraguay, doctor? Según estimaciones. No sé. Importante también decir eso. No, claro. No sé. Lo que sí sé es que el promedio de los trabajadores del sector privado, que creo que ya lo dije, está en 3.100.000 doble turno, o sea, turno completo, 8 horas. 3.100.000 formales ya. Y sé también que el 67% de la población no gana el salario mínimo ni tiene IPS. O sea, 2 de cada 3. Y son 3 más o menos millones la población económicamente activa. Pero quiero pedirle una placa a nuestra directora donde dice variación del IPC y salario promedio mensual periodo 2015-2025. Quiero contarte algo y a la audiencia. La educación, como dijo el doctor Zarratea, y creo que la doctora también la profesora también ya nos adelantó, es la calidad de la educación y la cantidad que recibe un estudiante. En primer lugar, el promedio creo que está en $800. No, de escolaridad, 9 años promedio. Sí, 9. la educación escolar básica. Bueno, para salir de la caverna tenemos que llegar a 12. Y subimos a cada 10 años un año. Así es. Entonces, dentro de 30 años, así como estamos acelerando, y la inversión que se pone, ¿verdad? Se va a llegar a los 12 años. A los 12 años. Yo ya tengo otros planes para dentro de 30 años, por lo menos en mi caso, no sé, el caso de los doctores Zarratea, a lo mejor todavía no, ¿verdad? Pero yo ya estoy pensando, ¿verdad? Entonces, estamos mal. Yo estuve en Corrientes dando conferencias con el ministro de Economía argentino y allí ya están en 12. Apetengo, ¿verdad? Corrientes, todo en guaraní hablan ahí, son compatriotas. Estamos muy mal. Y allí en esa placa se muestra cuán mal estamos. Porque el índice de precio de los alimentos en los últimos años subió 83%, que es la verdadera inflación. El resto de papos furados y la rapé. El resto, vamos a la inflación que más impacta en la gente, el de los alimentos. Y el salario promedio subió 39%. Es decir, tenemos más de 40% allí
de pérdida de poder de compra o de kilos de alimentos que entran en la heladera. En un periodo de 10 años. En un periodo de 10 años. Brutales. En el último año es 20% subieron los alimentos. Bueno, ¿y qué es la inflación? La inflación es mucha plata para la oferta de bienes y servicios existentes, o yo puedo ver al revés. Poca cantidad de oferta, poca producción, porque hay poca productividad de la mano de obra, que es el principal factor productivo para la cantidad de agregados monetarios que están en circulación. Es decir, producimos poco, vivimos mal, comemos poco y andamos mal porque tenemos una mala educación. Yo llegué hace 3 días de Montevideo, donde estamos con mi señora haciendo unas inversiones. ¿Cuánto gana el plomero, el albañil o el pintor que está reparando ahí un inmueble? $100 por día. 750.000 guaracas por día gana. Pero ese plomero me dijo a mí, yo soy doctor en ciencias políticas y economista, me dice, ¿usted sabe calcular el caudal de este diámetro de caño? Me dijo. No sé si la profesora sabe. No sé si vos sabes. No, tampoco. Yo le dije, me rindo y le levanté las manos. Y esa es la educación pública uruguaya. Y él me dijo, no, yo calculo, te voy a calcular, doctor, me dice. Este es tu caño, ¿cuánto es el caudal? Yo me animo a decirle que si yo le tomo un examen a las directoras de todos los colegios, se aplazan. Y si yo le traigo a las directoras de la educación pública ahí del Uruguay, salvan todito. Por eso es que en PISA estamos como estamos. ¿Cuánto es? Y voy a los datos concretos. $22.000 el per cápita de cada ciudadano uruguayo. El nuestro es 7. El de la Argentina es 12, el de Brasil es $9.000 por año. Es decir, económicamente, el ministro de Economía del Paraguay se llama País Ramírez. Todavía no, él no sabe. Contarle un poco, profesora. De él depende de la productividad de este país. Y de él depende que vos ganes más. Y de él depende que de usted depende que suba más del 3,6% tu salario. Perdón, Francisco. Sí, doctor. ¿Le puedo formular una pregunta? Claro que sí. A Víctor Raúl. ¿Verdad que esos guarismos que vos manejás, esos 8 millones, el sector que gana un trabajador público, 7 millones que gana un trabajador privado, es lo que es el dinero que genera, es la riqueza que genera, no es lo que cobra, no es lo que gana, es lo que genera? Bueno, muy interesante lo que decís. Yo te digo, entre lo que cobra y lo que genera, hay una diferencia. ¿Quién se queda con ese plus? La plusvalía. La plusvalía. Te voy a contar algo ahí al respecto. Primero, sin ir a la teoría del plusvalor y a Gramsci y a Carlos Marx, que es muy interesante lo que vos querés ir probablemente explicarme. Sí. Valor no es igual a precio. Yo creo que el valor agregado del trabajador público en Paraguay es muy menor al precio que cuesta el salario de ellos. Se le paga. Sí. Ellos se apropian de algo que no generaron, ¿verdad? ¿Cuánto agrega de valor la hija de Aliana, que tiene que ser echada mañana ya, simbólicamente? ¿Cuánto genera de valor la hija o el hijo inútil de esa liberal de presidente Franco? Nada. La hija de Sgaid, nada, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que también, profesora, ustedes están agregando, yo creo que es bajo. Shakespeare, Cervantes, ¿verdad? Y Baldor están aplazados ustedes. Además, estuve mirando que los últimos diplomas son todos medio maus, porque las instituciones no tienen toda la acreditación correspondiente de la mayoría de vuestras colegas. No digo de la señora profesora y de otros más. Es decir, valor no es igual a precio. Sí, claro. Y el valor añadido, acá hay una cuestión, en el funcionario público, esos guarismos que he dado, ¿verdad? Sí. Hay un sobreprecio sobre el valor añadido. Y en el sector privado hay una plusvalía que generó en valor el trabajador y no se le pagó. Sí. De hecho, vámonos más allá a la formalización, tú que estás doctor en el campo del mercado laboral. Sí. Grandes, inútiles son en Paraguay el Ministerio de Trabajo, que no hace cumplir el salario mínimo en el mercado 4. ¿Sabe cuánto ganan ahí? Voy con debe ganar, ayer le dije a la otra, una señorita.
500.000 o 400.000 por semana, 4 por 4, 16, 5 por 4, 20, entre 1.600.000 y 2 millones que gana un miñán de la villa. Y ese es el que no consume. Y ese se va al sector público a estudiar y recibe una pésima educación que en realidad tampoco el patrón le puede pagar mucho, porque cuando le cuayo y cuando le coy comprensión lectora, cuando ni catuyo le ve manual de un aire acondicionado, prender, regular, manejar para que no consuma mucho, 24 grados mantener, ese cuando entiende, ese es tu alumno, profesora. La prueba está, prueba está, y termino, la prueba está. ¿Qué tal la clase política? Esos son tus alumnos. Y lo más grave de todo esto es que lo que dice el doctor Víctor Raúl Benítez, que evidentemente al no entender instrucciones básicas de cómo encender un acondicionador de aire, hay otra cuestión más extrema, que no puede entender las indicaciones básicas de un médico como para poder consumir un medicamento, correctamente administrar un medicamento para sí o para sus hijos, ¿verdad? O sea, hay situaciones realmente extremas. Entonces, en esta diferenciación entre valor y precio, hoy lo que está ganando el docente frente a lo que genera el sistema educativo en términos de riqueza, ¿se compadece o no? Y pongo simplemente en perspectiva, ¿no? Porque también hay que considerar lo siguiente, que la calidad de la educación no pasa solamente por una responsabilidad individual del docente. Eso no es un dato menor, sin lugar a duda. Pero hay una gran cuota de responsabilidad. De eso quiero hablar a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Patricia Vargas, Juan Carlos Vareiro y Freddy Valenzuela te traen las primeras noticias del día. Hay muchísimo humo, se está reduciendo también los carriles porque hay muchos carros de bomberos que están viniendo y a esto se suma también este accidente de tránsito en el carril de salida. Para que empieces la jornada bien informado. Del bache nuestro de cada día, Freddy. Sí, señor. Estamos exactamente sobre la ruta PI01. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Nos preguntábamos en el bloque anterior, casi 8 millones de guaraníes gana un docente que trabaja doble turno. Estamos hablando de los docentes cuyo salario precisamente se calcula por turno, que son los profesores y profesoras de grado, porque a partir del tercer ciclo y lo que es la educación media, lo que antes conocíamos como la educación secundaria, son por horas cátedra, y obviamente eso depende de cuánta cantidad de horas cátedras tiene para poder hacer un cálculo de cuántos ganan mensualmente. Pero en esa diferenciación de valor-precio que había hecho el economista Víctor Raúl Benítez, obviamente nos preguntamos hoy, frente a lo que percibe, digamos, el docente comparado con cuánto de riqueza genera su desempeño profesional, es bastante debatido a nivel de opinión pública, profesora Paola, y sobre todo cuando ustedes adoptan medidas extremas de parar el sistema público. ¿Ustedes nunca pensaron en otro tipo de estrategia para su reclamo de carácter salarial? Y esa es nuestra herramienta de la organización justamente, ¿verdad? Claro. Es parte de lo que se habla como de las mismas del republicanismo, que establece estos mecanismos. Nosotros creemos justamente que hoy, como vemos en este contexto actual, la debilidad ciudadana tremenda que tenemos en parte es en gran medida, digamos, justamente por todos estos aspectos que estuvimos viendo. Decías, doctor Jiménez,
el tema de cómo se comercializa hasta los títulos, ¿verdad? Y bueno, uno puede decir directamente cómo uno se puede prestar a eso, pero vemos tan corrompido, no hay una institucionalidad en nuestra república. Estamos viendo situaciones en donde la democracia está en el vilo, está en peligro prácticamente, y entonces ahí nos preguntamos justamente el tema de la injerencia partidaria, que hace tremendo daño, que es el cáncer en la educación, en este sentido. Ya en 1916, Ramón Indalecio Cardoso, con la asociación, en la asamblea de docentes que se hizo de Asociación de Capital, ya habían denunciado la injerencia partidaria. Hoy sigue siendo en educación un mal que hace un daño tremendo, y ahí vemos las consecuencias. Y ni hablemos del comercio educativo. El comercio educativo que está haciendo todos esos perjuicios que ustedes mismos estaban diciendo. Coincido plenamente, profesora, con tu análisis, pero obviamente tus colegas son los que contribuyen de manera considerable también a formar parte de esa estructura clientelar y prebendarista de los partidos políticos tradicionales en Paraguay, porque aquí es importante sincerarnos, porque si no hay una honestidad, yo creo que nunca vamos a cambiar. Y no es una crítica a vos, sino quiero señalar simplemente y agregar a tu análisis. Doctor Zarratea. Sobre una pregunta o cuestionamiento que hiciste vos, sobre si esta gente tiene o no derecho a reclamar salarios y a hacer huelga reclamando salarios, yo te quiero decir que desde el punto de vista jurídico no hay un tope para reclamar salarios. Si bien el salario mínimo vital está en alrededor de 3 millones, ¿verdad? Eso es apenas lo básico que la ley prevé. Pero no existe un tope para arriba. Se puede reclamar indefinidamente. Y se puede reclamar cuando, como los educadores, son trabajadores calificados. Es diferente un grupo de trabajadores calificado, preparado, en fin, que está en condiciones de brindar, de generar riqueza diferente del trabajador no calificado, puede reclamar. Lo que en el caso de los educadores se tiene que revisar es precisamente que ellos tienen que ganar de nuevo la confianza del público, porque la han perdido. La han perdido completamente con sus huelgas y con sus holgazanerías y compañía, ¿no? Tienen que volver a ser los maestros respetados de la comunidad, que es lo que no logran, porque el producto, como ya dije antes de ahora, es endeble, es pobre, y además de eso se pasan haciendo huelgas, ¿no? Tienen que luchar por el salario, naturalmente es su derecho, y no hay límite, pero tienen que saber hacerlo y tienen que recuperar lo que ella dice de los tiempos de Ramón Indalecio Cardoso y Delfín Chamorro, ¿no? Necesitamos. Yo tuve la suerte de leer los 6 libros de María Concepción Leyes de Chávez y gracias a eso creo que he podido alcanzar la universidad porque me ha preparado en la primaria. Muchas gracias. Doctor Víctor Raúl Benítez. Sí. La educación se dice que es una decisión política, porque no solamente la perspectiva económica explica, digamos, la situación en términos de generación de riqueza, sino hay una gran cuota de responsabilidad política también en esa generación de riqueza. ¿Por qué? En realidad la economía no trata más que de relaciones de poder y de juicios de valor político. La economía per se no existe, te lo dice un economista. Lo que existe son relaciones de poder. Y dentro de esas, ¿qué es la política? Es la transformación del todo. Nada puede transformar el todo como la educación. 2 días perdieron de clase. Te conté, cuando me llamaste a invitar a este programa, te dije, che, vos sabés que en la Escuela de la República Argentina yo tuve una enfermedad y me quedé 4 días creo que en la cama. Volví y mis compañeros multiplicaban y dividían. ¡Qué gran frustración! En 2 días cambió el mundo. Para mí cambió el mundo, para ellos también. Me frustré, hasta hoy no aprendí, ¿verdad? Y soy economista, ¿no? No, es un chiste. Es enorme el cambio trascendental, pero yo creo que en Paraguay la anomalía educativa que tenemos
que coincidimos los tres, y la gente también debe coincidir, no es una anomalía, es un proyecto político de mantener a la gente con un gran porcentaje de ¿cómo se dice?, analfabetismo funcional, para seguir ganando elecciones de esa manera. Y ahí quiero decir algo con respecto también a los profesores. Ellos, cuando cobran más de lo que producen, el precio que cobran es justo, porque ellos venden la mitad, venden educación, y la otra mitad venden servicios electorales. Muchísimas gracias, profesora Paola, por haber colaborado con nosotros en este análisis. Muchísimas gracias, y nosotros vamos a seguir, ¿verdad?, peleando, vamos a seguir haciendo el uso de nuestra herramienta organizativa a pesar de las amenazas muchas veces judiciales. Pero ahí va a estar la política y ahí va a estar la organización, siempre. Ojalá siempre para buscar una equidad y no necesariamente para favorecer a un sector y perjudicar a otro. Eso es lo que esperamos como ciudadanos, sin lugar a dudas. Muchas gracias, doctor Un tema apasionante, Francisco Javier. Siempre a la orden. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor Víctor. A tus órdenes, doctor. Cuando quieras. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, la madrugada también se vive informando. En Duplex, con Radio Monumental. Arrancamos, señora, señor. Toda la información que necesitas saber. Ley de Protección de Datos, la Cámara de Diputados lo estaría analizando con diferentes modificaciones. Fue desvirtuada de su objetivo original y usada por el cartismo para matar con burocracia la ley de acceso a la información pública. Acompáñanos en Madrugada Monumental, lunes a viernes, 1 hora. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. ¿Cuáles son las consecuencias del paro docente? Y para responder a esta pregunta, tenemos que necesariamente apoyarnos en la definición de la educación como derecho. La educación es un derecho básico fundamental de todos los ciudadanos y particularmente de los niños, niñas y adolescentes que tienen que recibir educación fundamental. Parar el sistema público educativo tiene consecuencias legales, económicas y por supuesto también políticas. Los docentes deben ganar más, no cabe la menor duda que deben ganar más y que sus reclamos son justos, en tanto y en cuanto generan riqueza para el país, porque el conocimiento precisamente es la fuente de riqueza en este siglo XXI. Ahora bien, las medidas extremas que adoptan para ese reclamo salarial tienen sus peros. No se puede parar el sistema público educativo como para reclamar ajustes del salario. Esto es importante tanto para las autoridades políticas, las autoridades educativas, como también para los gremios docentes. El gran desafío es sentarse en la mesa y bajo la figura de la negociación acordar acuerdos y consensos para que en próximas ocasiones el perjudicado no sean los niños, niñas y adolescentes a quienes se les priva de recibir educación por 2 días. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.